Entonces, el ejercicio era muy sencillo. Se resuelve con un par de ecuaciones. Déjenme paso, vamos a resolverlo rápidamente. Mm, Denme un segundo, dejen inicio sesión. Mm, Permítanme. Bien, voy a cambiarme. Ahora sí, ahora sí. Voy a pasarme a la tableta para que podamos resolver esto de forma bonita. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Espero que recuerden mis datos. Y me voy a pasar a mm, home, libro nuevo. Bien, ahí está. Denme un segundo, déjenme acomodo bien. Ahí está el que quería. Bien, entonces, ¿cómo se resolvía este problema? Voy a poner aquí los datos, son 8 unidades. Son 8 unidades. Eh, Cada uno de ellos te puede generar una potencia eléctrica de 300 mega, megawatts. Trabajan con un gasto de diseño de 184 metros cúbicos sobre segundo y una carga neta, una HN, igual a metros, 180 metros, ¿no? ¿Cómo resolvieron el inciso A? ¿Quién dice yo? No, inciso A, el puntito, el primer punto. Eficiencia del conjunto turbina generador. Nos piden calcular la eficiencia de GT. ¿Cómo la calcularon? ¿Alguien supo? ¿Qué hicieron? Nadie, Eh, nadie. Primero se utilizaba lo de potencia hidráulica, ¿no? Bueno, así lo hice yo. Ok, necesitas la potencia hidráulica ¿para qué? Para después calcular la eficiencia, ¿no? Bueno, respecto a lo que genera con lo que es el con 300 megawatts, ¿no? Ok, entonces, según las ecuaciones que vimos anteriormente, como dice su compañero, dice que la eficiencia de que sea G, que la eficiencia de GT, la eficiencia del conjunto turbina generador, o generador turbina, da igual, se puede calcular según las ecuaciones que vimos como la relación entre la potencia eléctrica entre la potencia hidráulica, ¿cierto? O me digo mentiras. Sí, profe. Dejen veo mi apunte, no vaya a ser que me equivoque. Sí, ¿no? Esa es la que nos están pidiendo.
Ese es un camino, el otro camino, bueno, es este camino el que tendríamos que seguir, porque tenemos otra relación que nos dice que la eficiencia de GT también puede ser igual a la eficiencia de la turbina multiplicada por la eficiencia eléctrica, ¿no? Según es lo que dice el apunte, aunque creo que por ahí se cortó, ¿no? Sin embargo, para poder obtener, déjenme, permito a sus compañeros, ¿está? Sin embargo, para poder obtener la eficiencia eléctrica o la eficiencia del generador, es la misma, necesitamos, para la eficiencia eléctrica, necesitamos conocer la relación entre PE y la potencia mecánica. La potencia mecánica con los datos que estamos teniendo aquí no es factible obtenerla, por lo cual tenemos que utilizar este camino, esta ecuación. Para ello, necesitamos determinar, vamos a ponerle 1. Para poder aplicar la ecuación 1, esa pequeña fórmula, necesitamos obtener la potencia hidráulica. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se llama? Es el gasto por la, ¿cómo se llama? Por la altura de, Carga neta. exactamente, la carga neta de diseño por ¿Y el cuál le peso falta? específico, ¿no? Es correcto, ¿no? Nuestra ecuación clásica, bueno, la ecuación de potencia hidráulica es el peso específico por nuestro gasto de diseño y por la carga, en este caso neta, que aprovecha la turbina, ¿no? Esto, dependiendo de las unidades que manejemos, podemos obtenerla en kilogramos por metro sobre segundo o bien en megawatts, ¿no? En este caso, en este caso nosotros nos están dando la potencia eléctrica en megawatts, por lo cual nos conviene obtener la potencia hidráulica también en megawatts. Entonces, para este caso, ¿qué valores utilizaría? ¿Qué utilizo, chicos? ¿Cuánto va a valer el peso específico? ¿Qué valor utilizo? ¿Perdón? 9810 9.810, ¿no? 9.810, ¿qué cosa? newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico. Multiplicado por el gasto, que vale 184 metros cúbicos sobre segundo, por la carga neta, que vale 180 metros. Esto nos va a dar el valor de... Denme un segundo, permítanme un segundo, dejen voy por mi calculadora. Listo. 324 Ujú. punto 9072 por 10 a la 6. Ok, eso sería watts, ¿no? Si lo Ajá, pasamos exactamente. Mega. si lo pasamos directamente a megawatts, serían 324 punto ¿qué? 9072 90, 91, ya megawatts. redondeado, 91 megawatts, ¿no? Ahí está, así sencillito. Entonces, tengan cuidado con qué valor utilizan para la gama, dependiendo los datos del problema. Si les están diciendo que la potencia eléctrica ya viene dada en megawatts, utilicen las unidades correctas, en este caso 9.810, para obtener la potencia hidráulica en megawatts, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí, aplicando nuestra relación de GT,
Esto va a ser igual, dice GT, dice que es igual a la potencia eléctrica, que en este caso valdría 300 megawatts entre 324,91 megawatts. Eso nos da un valor de 0,92, 0,92, que en términos de eficiencia, o en los valores que acostumbramos a utilizar eficiencia, sería una eficiencia del 92%. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Entonces tenemos solventado el punto, el primer punto. Creo con este ver. Está. Tenemos solventado el primer resultado. Ahí está. Para el segundo punto, nos piden que determinemos, que dice, el factor de plantas y la central hidroeléctrica generó un total de 5,6 terawatts durante un año. Entonces, el factor de planta. Uy, ¿cómo era esto? Está acá. Está. El factor de planta. ¿Cómo calculo el factor de planta? Según nuestro apunte, el factor de planta nos dice que es igual a la energía generada entre la energía que se generaría si trabajamos las turbinas a su máxima capacidad, ¿no? Entonces, este también era sencillísimo. En este caso, ¿qué conocemos de esta segunda ecuación? ¿Qué conocemos y qué desconocemos? Conocemos la energía generada, ¿no? ¿Ok? Conocemos, vamos a poner aquí. Conocemos la energía generada. ¿Por qué? Porque es un dato del problema que nos dice que generó, no lo puse aquí, energía generada es de 5,6 terawatts hora, ¿no? Ahí está. Entonces, la energía generada, conocemos esto, 5,6 terawatts hora, ahí está. ¿Y qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular la potencia máxima. Potencia máxima y considerar el tiempo. Permítanme un segundo, es que tocan la puerta. Ya, una disculpa. Entonces, necesitamos conocer la potencia máxima y el tiempo. En este caso, el tiempo, ¿a cuánto equivale? A un año. A un año. El tiempo es un año. ¿Y en qué unidades necesitamos el tiempo? En segundos, ¿no? ¿Seguro? En horas, ¿no? Ahora. En horas, ¿no? Ah, sí, Entonces, perdón. acuérdense, ¿en qué unidades está la energía generada? Terawatts hora, ¿no? El consumo que nos llega a nuestro recibo es por kilowatt hora, ¿no? Este,
En este caso, pues estamos manejando terawatts hora para simplificar nuestros cálculos, para no utilizar tantos ceros. ¿Y cuántas horas tiene un año entonces? 8766. Ok, perfecto. 8760 horas. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Considerando un año de Sí. 360. Ahí está. Entonces, la potencia máxima, ¿cómo la vamos a calcular entonces? ¿Qué quedamos que es igual a potencia máxima? Pues es igual a la potencia eléctrica por el número de unidades. El número de unidades. Esto va a ser igual, pues está muy fácil, a 300 megawatts por 8 unidades, lo cual nos va a dar, la voy a pasar a 400 megawatts, ¿no? Ahí está. Finalmente, la relación de el factor de planta va a ser igual a 5.6. Bueno, espérenme, antes de eso, vamos a multiplicar de una vez la potencia máxima por T0. Y esto nos va a dar, bueno, son 2400 megawatts, multiplico por 8760 horas. ¿Cuánto nos da esto? 400 por 1760. Nos da un número bien grandote que pasado a terawatts, esto nos da 21,024,111. Entonces estos son megawatts. Esto en terawatts pues sería 10 a la 6. Entonces tendría que ser 21. Sí, 21. Sí, 21.024 terawatts hora. Ahí está. Sencillísimo. Entonces, realmente el factor de plan iba a ser igual a 5.6 terawatts hora entre 21.024 terawatts hora. Esto nos da un factor de planta de 5.6, no, entre de 0.27. 0.27. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok, hasta aquí estamos bien, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué quedamos que si el factor de planta se encuentra, o cómo clasificamos las centrales de acuerdo al factor de planta? ¿Qué quedamos? Que si el factor de planta es mayor a 0.4, la central es una central de base, y si el factor de planta es menor o igual a 0.4, es una central de pico. Entonces, concluimos, por lo tanto, que la central hidroeléctrica Chicoacén es una central ¿qué? De base, ¿no? De De pico o punta. pico o punta, ¿no? Es el que llamamos. Pico o punta. Yo acostumbro decirle pico, ¿no? Es una central hidroeléctrica de pico. ¿Qué significa eso? ¿Que solo opera qué? ¿O cuándo? ¿O qué?
ciertos momentos determinados. Cuando sea mayor la demanda. Exactamente, ¿no? En determinados momentos del día, justo cuando la demanda es la mayor, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, el siguiente punto, igual muy fácil, nos pedían, estime el valor del factor de generación, para ello considere de manera simplista el funcionamiento de una sola unidad operando por solo una hora. Entonces, ¿qué dice el factor de generación? Aquí está la ecuación. Ok. Mm, el factor de generación, obtener el factor de generación, ¿no? Para ello tenemos una relación, una ecuación que nos dice que el factor de generación es igual a la energía generada, que ya conocemos, entre el volumen en unidades de kilowatts hora por, bueno, esto tiene unidades, perdón, mejor dicho, el factor de generación que tiene unidades de kilowatts hora por metro cúbico, ¿no? Tiene estas unidades. Ahí está. Entonces, nos piden considerar de manera simplista la operación de una sola turbina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Vamos a llamarle a esto 3. Para 3, pues en este caso yo desconozco ambas variables. Desconozco cuánto vale la energía generada y desconozco cuánto vale el volumen utilizado operando una hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo obtengo la energía generada? Considerando una turbina trabajando una hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo obtengo la energía generada por una turbina trabajando una hora? ¿A qué va a ser igual? Por ahí en el apunte, lo que les decía que iban a utilizar una ecuación que decía que la potencia es igual a la diferencia de energía entre dt. Esto nos lleva a que, esto nos lleva a que integrado eso, la energía generada va a ser igual a la potencia y durante un periodo de tiempo, ¿no? Vamos a ponerle TC, ¿no? Así. Ahí está. Entonces, en este caso, pues la potencia debe de ser la potencia, perdón, debe de ser la potencia eléctrica. Entonces, la energía eléctrica, ¿cómo la vamos a obtener? Con ayuda de esta ecuación, que le voy a llamar ahorita, vamos a llamarle 3', vamos a llamarle 3'. Para 3' necesitamos considerar la potencia eléctrica de una unidad, que serían 300 megawatts, por el tiempo, que en este caso nos pide el ejercicio que consideremos que trabaja una hora. Tenemos aquí una H. Esto nos va a dar una energía generada igual a 300 megawatts por hora. ¿Ok? Y necesitamos conocer cuál es el volumen que ocupa esa turbina trabajando una hora y cómo lo vamos a obtener. ¿Qué hacemos? ¿Cómo yo puedo conocer el volumen que va a pasar por una turbina que trabaja una hora? ¿Lo podemos despejar del gasto? ¿De cuál gasto? Es que el gasto es el volumen entre el tiempo. Perfecto, ¿no?
Sabemos, como dice su compañera, sabemos que una de las definiciones de gasto es que el gasto es igual, la definición volumétrica es que es igual a un volumen entre tiempo. Vamos a ponerlo aquí. Q es igual a un volumen entre tiempo. ¿Qué tiempo es ese tiempo T0? Aquí vamos a dejar explícito que T0 es igual a una hora. Despejando de aquí, pues queda simplemente que el volumen va a ser igual al gasto. ¿Cuál gasto? El gasto de diseño con el que opera, con el que trabaja la bomba, opera la bomba, multiplicado por el tiempo T0. Para que haya congruencia con los datos, el gasto de diseño tiene unidades en metros cúbicos sobre segundo, por lo tanto, T0 también necesitamos que esté en segundos. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Entonces, el volumen que trabaja, el volumen con el cual se cumple esa generación de energía durante una hora va a ser igual al gasto de diseño, que vale 184, 184 metros cúbicos sobre segundo, multiplicado por el tiempo de 3.600 segundos para obtener, vamos a tachar aquí estos para que se vea claro que obtenemos el volumen, para obtener el volumen. Entonces, esto nos va a dar 4 por 662.400 metros cúbicos de agua. Ahí está. Entonces, ahora sí, para poder utilizar nuestra ecuación 3, que nos dice que el factor de generación es igual a la energía generada entre el volumen considerado. Por lo regular se hace el análisis para un año, sin embargo, hoy nos están pidiendo que de manera simple utilices una hora. Esto nos va a llevar a que recuerden en qué unidades debe de estar el factor de generación, kilowatts hora por metro cúbico. El volumen ya lo tenemos en metro cúbico, bien, pero la energía la tenemos en megawatts. Necesitamos kilowatts. Entonces, 300 megawatts a kilowatts, pues se convierten, lo voy a hacer de manera directa, hasta 300.000 kilowatts hora entre el volumen 662.400 metros cúbicos. Esto nos va a dar un factor de generación de 600.000 entre 662.400. Si las matemáticas no fallan, nos va a dar un factor de generación de 0.4529. 29 kilowatts hora por metro cúbico. Ahí está. Tenemos solventado el tercer punto. Por acá estaba el segundo punto, el tercer punto. Entonces, ¿qué nos dice el factor de generación? Recordando que por ahí hay hay unos rangos de valores que nos dicen que el factor de generación y el factor de acuerdo con las recomendaciones de diseño, nos dicen que si el factor de generación se encuentra entre 0.1 y 1.5, 1.5, no, G minúscula, G minúscula. Si el factor de generación se encuentra entre este rango, se dice que el aprovechamiento
hidroeléctricos se considera factible, es decir, si se puede seguir, una se puede construir y dos, puede seguir su operación, ¿no? En caso de que ya esté construida. Entonces, por lo tanto, en este caso decimos que la central hidroeléctrica Chicoacén efectivamente es un aprovechamiento hidroeléctrico factible. Vamos a ponerle es factible. Ahí está. Perfecto. Eso era lo que teníamos que hacer. No, estaba sencillísimo. Sencillo, sencillo, sencillo. ¿Alguien tuvo dudas? ¿Algo? ¿No? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Bien, pues. Entonces esto era lo que tenían que entregar en su tarea. Está resuelta. Tenemos otra tarea por aquí pendiente. La última que les dejé, que es un sistema de tuberías abierto, que nos dice, vamos a dibujarlo. Este segundo ejercicio viene. Oh, mm, tenemos, ¿cómo era el dibujito? Déjenme me acuerdo. Por acá, vamos a hacer por acá, algo así venía, un poquito más arriba, así, y así. Y tenemos un nodo, lo voy a poner con otro color para que llame la atención, rojo. Ah, tenemos esto, más bonito. Este era nuestro sistema. ¿Qué datos teníamos? Teníamos, teníamos el valor de H1. Bueno, este le llamamos 1, este viene como 3, este viene como 4, este viene como 2. Tenemos H1, nos piden, bueno, H1 vale 38.6 metros, H3 vale 20 metros, H4 vale H4 vale 10 metros. Desconocemos el valor de H2. Tenemos aquí, vamos a ponerlo con azulito, un punto de extracción de agua. Aquí extraen agua en este nodo en una razón de Q2 igual a 10 litros por segundo. Okay. Y bueno, venía una serie de información para terminar de darnos la configuración de las tuberías, el diámetro, la longitud, el factor de fricción. Eso venía como dato, no lo voy a poner para no tardarnos más en esto y enfocarnos en cómo se resuelve. Y nos pedían determinar las incógnitas, las cuales las voy a indicar con rojo. Bueno, voy a borrar esta para ponerla con rojo. H2, que era incógnita, y determinar el gasto
Q de 1 a 2, el gasto de 2 a 3, el gasto de 2 a 4. Voy a poner estas flechitas aquí para determinar si el agua sube, el agua baja. No nos queda todavía muy claro. Ahí, el agua va o el agua viene. Ahí está. Una pérdida. Aquí va a haber un factor K. También iba a haber un factor K, si no me recuerdo. Tanque de 3. Tanque 3 y tanque 4. Tanque 3, tanque 4. Aquí también iba a haber un factor K. Y creo que es todo. Si la válvula está de 2 a 4, ok. Aquí nótese que estoy poniendo la válvula aquí. Bien podría ser acá. En realidad no, tendría que ser muy bien aquí. Y creo que es todo. Ahí está, ¿no? Creo que es todo lo que necesitamos. Sí, es todo, ¿no? Entonces, ¿alguien pudo resolverlo? ¿Qué hicieron para resolverlo? ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien quiere hacerlo o alguien quiere irme guiando cómo resolverlo o quieren que lo resuelva yo? ¿Nadie? Yo con ese no pude, profe. ¿No pudiste? No. Ok, entonces vamos a resolverlo. Estaba sencillo, la verdad es que no era tan complicado. Les digo que una vez me senté a resolverlo porque luego nunca resuelvo los ejercicios. Muchas veces las primeras veces, algunas veces cuando les digo vamos a resolver la tarea, es la primera vez que también la resuelvo. Sin embargo, sé que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este sistema, tenemos la información de todas las tuberías, tenemos algunos datos iniciales, algunas condiciones iniciales, y sabemos y ya hemos identificado qué es lo que desconocemos y que necesitamos saber. Entonces, necesitamos establecer las ecuaciones que nos van a permitir darle solución a esto. En este caso, pues por ahí ya las teníamos escritas. Decíamos que se debe de cumplir la ecuación de continuidad en los puntos donde se separa el gasto, aquí, en estos puntos, así, y se debe de satisfacer en todo el sistema las ecuaciones de energía que se establezcan por cada tubería. Entonces, ¿cuál es la ecuación de continuidad que se va a establecer en este sistema? Pues debe de ser justo en este nodo. Entonces, vamos a proponer la ecuación de continuidad que se debe de satisfacer. Vamos a decir, dado que este gasto que conocemos es una extracción de agua, vamos a manejarla con un signo, vamos a manejarla, bueno, tenemos que proponer una convención, ¿no? Que todo lo que entre al nodo, o todo lo que consideremos que está entrando al nodo es positivo o negativo, ¿no? Ese es primero lo que tenemos que establecer, ¿no? Esa convención de signos. Entonces, vamos a considerar, ¿cómo podemos considerarlo? Vamos a considerar que todo lo que salga del nodo sea positivo y todo lo que entre al nodo sea negativo. Vamos a proponer eso. Vamos a considerar primero en un inicio que el agua viaja de esta manera. Vamos a hacer eso primero. Así. Este es
estas flechas que yo tengo aquí en azul es una suposición. Porque ¿de qué depende que se cumpla esto? Pues que la carga en el nodo 2 a que sea igual. Para que este supuesto se cumpla, ¿cuánto debe de valer H2? Tendría que ser mayor que 20, pero menor que 38, ¿no? Perfecto. Tendría que estar entre 38.6 y 20. Ese sería su rango, ¿no? Sin tocar, de preferencia sin tocar ese valor máximo o ese valor mínimo. Entonces, para que ese supuesto se cumpla, debe de ocurrir esta condición. Se debe de encontrar entre este rango. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Al final, el modelo pues, nos debe de ir diciendo si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, si consideramos eso, necesitamos obtener bueno, vamos a establecer primero el sistema de ecuaciones. Quedaría entonces, si decimos que todo lo que entra al nodo va a ser negativo y todo lo que sale va a ser positivo, vamos a manejarlo como menos el gasto de 1 a 2 más el gasto de 2 a 3 más el gasto de 2 a 4 más el gasto 2 y todo esto debe de ser igual a cero para que haya una continuidad, ¿no? Bien, podríamos poner este de una vez de este lado para indicar que el gasto total se divide en todos estos, ¿no? Pero lo voy a dejar así, lo voy a igualar a cero, todo eso, sí. Necesitamos también establecer las ecuaciones de la energía por cada una de las tuberías y sabemos, lo voy a dejar así escrito, que entonces se debe de cumplir que la energía en un punto debe de ser igual a la energía en un punto de I más 1, le voy a poner, más un factor K, un factor KI, multiplicado por el gasto que viaja de I a I más 1, le voy a poner así, lo voy a dejar así. Esta ecuación aplicada en cada una de las tuberías pues nos lleva a establecer el sistema de ecuaciones que quedaría como H1 va a ser igual a H2 más K de más K más K de la tubería de 1 a 2, vamos a ponerle así, multiplicado por el gasto de 1 a 2. Y H2 sería igual a H3 más K de 2 a 3 multiplicado por aquí es el gasto al cuadrado de 2 a 3 y finalmente H, vamos a establecer la otra ecuación que quedaría de 2 a 4, entonces sería de H2 es igual a H4 más K de 2 a 4 multiplicado por el gasto de 2 a 4 al cuadrado. Ahí está. Este sería mi sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación, perdón, tenemos la ecuación 1, tenemos esta segunda ecuación, esta tercera ecuación y esta cuarta ecuación. Tenemos 4 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, queda bien, ¿no? Ahí lo tenemos. Nos queda calcular, para darle solución a esto, nos queda identificar algunos valores. ¿Cuánto valen las K? ¿Se acuerdan de que era igual? Los que pudieron tomar apunte recordarán que las K es un factor que considera las pérdidas por fricción y las pérdidas locales o por accesorios. En este caso, la K se forma por los parámetros F, L en V, de 57 y en el último caso me da un valor de 53.3. Ahí está. La sumatoria de K, de acuerdo con la tablita que tenemos
bueno, no con la tablita, ahí ya no puse la tablita. De acuerdo con la información que teníamos en el problema, nos decía que había una pérdida de entrada, o mejor dicho, de salida, dependiendo de cómo se ve, entre la tubería uno, bueno, la tubería, entre el tanque uno y la tubería que va de uno a 2. Un coeficiente de 0.5. Para la tubería de 2 a 3 se considera una pérdida también por salida o entrada al tanque, que vale 1. Y finalmente en este tramo, aquí, se considera la pérdida de K más las pérdidas por esa KB, que es debida a la válvula, que iba a ser 1 más 2 igual a 3, ¿no? Ahí está. Muy bien. Las áreas hidráulicas, pues las voy a poner de una vez. Para estos diámetros serían 0.01314, 0.00785 y 0.0177. Finalmente, la obtención de las K mayúsculas, utilizando toda esta ecuación. En el primer caso me va a dar 3.900, en el segundo caso me da 47.970 y en el último caso 9.160. Ahí está. ¿Alguna duda o pregunta? Nada. Ok, entonces el sistema de ecuaciones final quedaría de la siguiente manera. Quedaría como Q de 1 a 2 más Q de 2 a 3 más el gasto de 2 a 4 más, vamos a sustituir aquí el valor de Q2 que vale 0.0, perdón, sí, bueno, vale 10 litros por segundo, que en metros cúbicos sería 0.010 igual a 0, y las ecuaciones de la energía quedarían como 38.6, que es la elevación que tiene este primer tanque, 38.6, igual a nuestra primera incógnita, bueno, una de las incógnitas, H2 más K de ese tubo, que es de 3.900, por el gasto de 1 a 2 al cuadrado. Una ecuación que haría como H2 sería igual a 20 más 47.970 por el gasto de 2 a 3 al cuadrado, y H2 igual quedaría igual a 10 más 9.160 por el gasto que viaja de 2 a 4 elevado al cuadrado. Ahí está. Una primera ecuación, una segunda ecuación, una tercera ecuación y una cuarta ecuación. Entonces, se puede hacer a través de iteraciones, proponer lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? A través de iteraciones, que a mí no me gusta y no lo voy a hacer, lo que se hace es que se propone, los que alcanzaron a lo mejor a tomarle una captura de pantalla o alcanzaron a escribir lo que decía la presentación que no les he compartido, decía que se propone un valor de H2, se propone un valor de H2 que se encuentre entre este rango. Con ese valor de H2 se obtiene el valor de los gastos y se sustituye en esta ecuación una hasta que quede el valor de 0, ¿no? Eso es lo que decía ahí la metodología, que les decía que era que era fácil, aunque era mucho rollo, ¿no? Se va haciendo de tal manera que si primero propuse un valor, si quedamos que debe de estar entre 38.6 y 20, y yo por decir, propongo un primer valor, 25, y me da que esta ecuación no se hace 0. Entonces propongo otro valor, no sé, 27. Vuelvo a hacer lo mismo
y veo que esto me dé cero, así de manera sucesiva, de manera recursiva, hasta que se cumpla la ecuación de continuidad. Esto se me hace mucho rollo porque hay que estar utilizando las ecuaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. A lo mejor con Excel es muy fácil, nada más va dando los valores y lo va resolviendo. La otra, pues, es hacerlo de manera directa. Yo identifico, mm, yo identifico que mis incógnitas las puedo dejar en términos de una sola variable para sustituirlas en esta ecuación. Es decir, los gastos yo los puedo dejar en términos todos H2 porque está relacionado de manera directa todos los gastos con estas H2, dejar estos gastos en términos de estas H's y sustituirlas acá arriba. Entonces, eso es el camino que yo seguiría, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí de 2 de esa ecuación 2 si despejamos Q de 1 a 2 lo voy a dejar elevado al cuadrado, sería igual a 38.6 menos H2 entre 3.900. Tengo una ecuación, le voy a llamar 2'. De 3. De 3 hago lo mismo. El gasto de 2 a 3 al cuadrado va a ser igual a H2 menos 20 entre 47.970. Tengo esta ecuación que le voy a llamar 3'. De 4 voy a hacer lo mismo. El gasto quedaría como 2 a 4 al cuadrado. Quedaría como H2 menos 10 entre 9.160 y ya, esto quedaría como 4', le voy a llamar. Entonces, lo que hago ahora es que puedo sustituir todas estas ecuaciones en la ecuación 1 original, ya sea lo puedo hacer de manera directa elevando esta ecuación toda, perdón, elevando esta ecuación al cuadrado, o puedo aplicarle la raíz a estas ecuaciones para obtener directamente la solución. Entonces, sustituyendo 2, 2, 3 y 4' en 1, si lo hacemos aplicándole la raíz cuadrada, pues quedaría todo como quedaría como menos 38.6 menos H2 elevado entre 3.900. Esto a la 1/2 quedaría más H2 menos 20 entre 47.970. Todo esto elevado a la 1/2 más H2 menos 10 H2 menos 10 entre 9.160, todo esto elevado a la 1/2 más quedaría 0.010, todo esto igual a 0. Ahí está. Entonces, aquí es donde sí o sí necesitamos utilizar o una calculadora o el propio Excel para obtener el valor de H2 y ese valor, una vez que lo tengamos, sustituirlo de nueva cuenta en estas ecuaciones para obtener el valor de los Q. Y así podemos obtener H2 y todos los gastos, ¿no?
el gasto de 1 a 2, el gasto de 2 a 3 y el gasto de 2 a 4. Y nos quedan 3 minutos, ya no lo vamos a lograr hacer. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer en Excel. Si quieren, en la siguiente clase vemos cuáles eran los resultados a los cuales tenían que llegar. Es un poquito largo y entonces ahí es donde necesitamos el uso de la... ¿Tienen alguna duda o pregunta? Pues díganlo ahora. Y si no, nos estaremos viendo el día miércoles. ¿De acuerdo, chicos? Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Profe, ¿puede poner, podemos ir las tareas corregidas? Pues sí, por favor, por lo menos corrijan sus tareas y indiquen ahí, ¿no? Que a lo mejor se habían equivocado en tal cosa, pero si la van a corregir, indican ahí por qué la están corrigiendo, dónde se había equivocado y pues, que ya se, ¿no? Esa es la idea. Ok, gracias, profe. Profesor, ¿este archivo lo va a subir? Este archivo, esta hoja, esto que viene aquí, seguramente no. Seguramente no, pero si se ve, si es muy necesario, pues lo subimos. Ok, gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Hasta luego, Bye. profesor.